A todas, a todos, ¿cómo están? La verdad que escuchando con mucho gusto las intervenciones de todos los colegas. Esto de estar dentro de las últimas presentaciones hace que de cada una vaya apuntando y ganas de seguir charlando y de intercambiar y de reforzar. Es bastante rico. En particular quiero poner en valor algo que ya marcaron algunas colegas antes, que tiene que ver con la convocatoria de nuestro gremio a este intercambio. Personalmente les cuento que hace mucho que no escribo, hace mucho que no estaba como en fase productiva, como no fuera la tarea cotidiana de la clase y el motivo que nos convoca hoy, a ver cómo estamos transitando esto. Y particularmente me sentí convocada desde esta posibilidad de un intercambio entre pares que no implica estar midiéndonos. Es una cosa que a veces nos pasa, me parece, y que en estos tiempos también fue una marca particular, la cuestión de cierto aletargamiento en la parte más productiva, cuando tuvimos que poner las energías en otro tipo de estrategias de supervivencia emocional y académica. Así que gracias, porque fue todo un tema poder pensarlo. En segundo lugar, quería comentar que me siento como muy en la línea de algunas de las intervenciones del primer bloque. Pensaba en María Rita y en María Laura Almada también, en esta cuestión de repensar el rol docente. A mí fue una de las cosas que me pasó, una resignificación de la tarea, antes incluso que las estrategias que se pudieron llevar adelante en estos tiempos. Y desde ese mismo lugar, y estaba pensando en algunas de las personas que están en este espacio, que con gusto sé que después de la presentación nos enroscaríamos en fantásticas discusiones, y la verdad es que eso está bueno, pero me encantaría pensar que esto sigue. Así que contarles que para los que me conocen y los que me conocen, no soy de leer, pero una de las secuelas de la pandemia está haciendo que estoy, además de dispersa, un poco desparramada. Entonces, me permitía escribir con cierto ritmo de lectura amena. Les voy a pedir disculpas por eso, a mí me gusta por ahí hacerlo más conversado, más dialogado, y contarles que el texto que voy a compartir es como que está parado en tres momentos. Uno es el momento básicamente de la trayectoria docente. Tengo 24 años de aula presencial, y la primera cuestión que me sacudió, como a muchos en estos tiempos, fue el tema de tener que replantearme mi relación con la educación mediada por tecnología, con la educación a distancia. El segundo de los momentos básicamente tuvo y tiene que ver con la cuestión del impacto, con cosas que se presentaron, que por ahí explican el título, que tiene que ver con nuevas tensiones sobre discusiones que tenemos desde hace tiempo. Y el tercero es contar un poco qué es lo que a mí me salvó, qué es lo que a mí me sirvió de puente como para repensar la tarea de enseñar. Yo me desempeño hace casi 20 años en UMPA, en dos profesorados, en el profesorado para nivel primario, para educación primaria y para educación inicial, y los espacios en los que me desempeño están ampliamente vinculados a los escenarios de práctica. Con lo cual esto no es un dato menor cuando pensamos que uno de los principales espacios que estalló en el contexto pandemia es el espacio escolar. No nuestro espacio docente, formación universitaria, sino precisamente el estar formando para un escenario que cambió diametralmente, ¿no? Y que básicamente está resignificando también, o significando, mejor dicho, la resignificación de la formación docente. Porque no es que está interpelada nuestra forma de trabajo o las formas de aprender, sino que el espacio para el que se forma está reconfigurándose. Entonces,
en lo personal me tocó tener que amigarme con un montón de cosas, y anticipo la conclusión. Yo estoy muy amigada con las herramientas que la educación mediada por tecnología tiene. Después de una trayectoria de mucho enojo, me encuentro, por ejemplo, con que logramos vencer la fotocopia. Y me resulta fascinante poder compartir libros enteros y no tener que estar seleccionando en la optimización económica aquel capítulo realmente importante de un texto, sino poder presentar una autora, un autor en su totalidad, y aunque no se trabaje completamente, poder facilitar puertas precisamente a otros pensamientos, otras experiencias, otras lecturas. Una de las cosas, por ejemplo. Otra es, recuperé el entusiasmo por aprender, porque todos los días tenemos que estar metiéndonos en entornos a veces bastante intuitivos y que son amigables, y a veces en cuestiones que requieren de soportes, especialmente técnicos, pero fundamentalmente humanos. O sea, alguien que te tenga la paciencia para el desaprendizaje y para el poder poner la cabeza en disposición de incorporar nuevas herramientas y de entender que lo que antes era un medio, hoy termina siendo el entorno que nos contiene. Y otra idea que me quedó dando vuelta es, así como este contexto estalló muchas desigualdades, también en algún punto empezó a democratizarnos a los que tienen la posibilidad de acceder en este momento otro tipo de cuestiones. Pienso, por citar uno de los tantos ejemplos de todos los colegas que escuché recién, lo que comentó Jorge de la cuestión de acceder a distintos eventos que eran inaccesibles desde un montón de lugares, el económico, el informativo, el comunicativo, lo que se nos ocurra. La familiaridad misma de los estudiantes y nuestra ante esas posibilidades. Y tal vez una de las cosas más, o una de las pocas cosas que yo siento que incorporé de una manera para mí altamente novedosa y entiendo que muy productiva para el colectivo, con los estudiantes, fue el hecho de hacer de esos eventos insumos del trabajo. O sea, que la participación en determinadas situaciones fuera una condición de la clase que nos permitiera también tener una posibilidad de actualización casi inmediata acerca de debates que se van presentando sobre los temas que nos interesan. O sea, un acceso casi en el momento que estas nuevas ideas se van produciendo. La posibilidad de estar discutiendo qué pasa en educación con referentes pedagógicos de distintas latitudes en el momento que tenemos que repensar nuestra condición de docentes es fantástico. No lo hubiéramos, eso por ejemplo no me lo hubiera imaginado nunca, ¿no? Estar en simultáneo a esos grandes foros o grandes debates donde se escuchan voces de mucha experiencia, con mucha trayectoria, y poder estar participando en un plano de inmediatez que, bueno, es una de las cosas que a mí me resultó fantástica. Pero bueno, llegué a este punto de entusiasmo o de por lo menos predisposición después de un derrotero muy crítico, muy duro. Así que, si me permiten, trato de ser breve en la lectura y obviamente anticiparles que es un montón de cosas sueltas, que en algún momento ojalá podamos redefinir. El trabajo se llama Nuevas tensiones sobre viejas concepciones, y como les anticipaba, tiene 3 momentos. Arranco con la lectura y después todas las preguntas para demolerlo. El contexto pandémico no solo desestabilizó los principios de normalidad o rutina que teníamos. El impacto supuso efectos en todos los planos de la vida y hasta de la muerte. Nos encontramos con miedos nuevos y hasta con dolores truncos, como puede ser el no poder resolver los duelos. Y en el marco de lo impredecible, también se activaron en la búsqueda de algún palenque
ciertas muletillas conceptuales o prácticas que nos habían ido andamiando. Estuvo quien se recostó en la fe perdida, quien hizo un giro filosófico o quien se entregó al destino engordando ante Netflix y su situación lo habilitaba. Nos estallaron los espacios y los vínculos, y antes de que tuviéramos tiempo de decirlo, la maquinaria infernal del deber ser nos puso en órbita otra vez. En nuestro derrotero académico, entre tanto, se nos presentó la necesidad de pensar la vuelta a clases como el aspecto crucial del cambio. Una vuelta relativa porque no necesariamente nos fuimos. Hubo pausas, hubo resignificaciones, y entre estas últimas, eso implicó repensar los espacios, los entornos, los ambientes, los medios, y fundamentalmente los propósitos del seguir estando y siendo docentes en estos tiempos. Personalmente tardé en volver. No pude hacerlo hasta que no sentí que podía dar clase. En esa pausa me debatí entre la necesidad de adaptación y las exigencias de continuidad. Y sin poder haber cerrado nada concluyente, creo que el único paso en firme que di es la identificación de algunas tensiones que entiendo marcan el hoy. El primer momento tiene que ver con mi experiencia en UMPA desde el año 2002 y se titula Hola virtualidad, vengo de la resistencia. La primera tensión compartida seguramente con muchos es parte de la forzada migración a la educación a distancia. De hecho, algunas voces precedentes lo nombraron, ¿no? Esta idea supone comentar algunas cosas. Por una parte, vengo de una carrera docente de 24 años de aulas presenciales. Luego, la llamada virtualidad es un fenómeno que no es nuevo en nuestra institución, y finalmente, ambos caminos, el mío y el de la educación a distancia, no siempre fueron antagónicos. Cuando en UMPA se comenzó a hablar de la bimodalidad a principios de los años 2000, hubo una experiencia concreta, si mal no me sitúo, entre los años 2004 y 2005, que fue un llamado a que los docentes presentáramos las propuestas académicas para dictar los espacios curriculares virtualmente. Esto suponía un proyecto o la elaboración de proyectos que contenían la producción de textos base, definir la dinámica de trabajo particular y adecuar en términos mínimos el programa de las asignaturas. Aún con todos los reparos que la convocatoria admitía, participé de la presentación de dos propuestas. Una individual, de la asignatura Ciencias Sociales en el nivel inicial y su didáctica, de la que desde el año 2002 soy responsable y única integrante. Y otra en coautoría con una colega. Vale señalar que solo se financiaban algunos proyectos, no recuerdo en este momento si 3 o 5 por unidad académica, y eso implicaba el pago de una dedicación simple por cada bloque de 10 alumnos que se inscribieran en la opción. Esto no estaba anticipado dentro de la postulación, sino que era como parte de la difusión de la convocatoria a que nos animáramos a escribir o a inscribir nuestras materias en este proceso. En lo personal no quedé merituada, y en ese momento los colegas que constituyeron la comisión evaluadora consideraron que no tenía categoría, ya era responsable de espacio, que no tenía experiencia, quiero contar que era el inicio para todas y todos, y que tampoco se consideraba que tuviera dedicación que hiciera viable el dictado de la materia bajo esa modalidad que empezaba a resultarnos rara, que era el SATEP, el Sistema de Atención Técnico-Pedagógica. Primer enojo, esto de plantear que la capacitación institucional había sido para todos los que habíamos querido hacerlo, y que no había habido una instancia evaluativa como no fuera la formulación de las propuestas.
Entonces, había así como hubo un recelo importante, especialmente entre las que quedamos y los que quedamos fuera de juego en ese momento. Desde esa oportunidad hasta el año pasado, hasta que el coronavirus llegó a nosotros, mi diálogo con el sistema de educación a distancia fue cada vez más ríspido. No sé si María José sigue todavía en línea, en este momento no la estoy viendo, pero hemos tenido discusiones históricas acerca de esto, ¿no? En realidad el principal punto, y que fue una de las cuestiones que me pareció importante compartir por la condición de espacio de convocatoria desde el gremio, fue que yo formé parte de las que nos negábamos a aceptar que fuera posible sostener las dos modalidades a costa de los mismos recursos, o de los recursos de una, tanto humanos como materiales. Situación que en algún punto la implementación plena de la bimodalidad a partir de la reforma estatutaria del 2010 vino, entre comillas, a compensar o a modificar. Pero para mí también esa reforma estatutaria que plantea la bimodalidad como la modalidad de nuestra institución, en algún punto oficializó desigualdades estructurales de la labor docente. No estoy discutiendo la propuesta de accesibilidad que supone la educación a distancia. Lo discuto desde la condición de docente, inserta en el sistema desde la presencialidad. Empezaron a aparecer, hablo en este caso de la realidad de la Unidad Académica Río Turbio, cuestiones muy dispares en relación al diálogo con los docentes que estábamos en una, en otra o en ambas modalidades. Desde los mecanismos de control de asistencia, la eterna discusión que el gremio ha dado respecto de las bonificaciones por zona, o incluso, no está de más hablar de que también el Estatuto de Ciudadanía Universitaria, por citar algunos puntos, ha generado tensiones respecto de nuestras condiciones de docentes presenciales o no. Lo que sí creo que es una discusión importante y que duele o que ha generado como por allí muchos más derivados de los que hubiéramos querido, es el hecho de que en algunas cuestiones la bimodalidad fue transformándose en un parteagua de percepciones conflictivas, que supusieron además valoraciones cruzadas sobre la calidad de la tarea. No soy de las que crea que la presencialidad o el trabajo a distancia impriman calidad. No lo considero un indicador de calidad. Pero lamentablemente dentro de la construcción de nuestra subjetividad en la tarea cotidiana ha sido un elemento de discusión y por eso me parecía importante compartirlo dentro de lo que es esta oportunidad de decir qué nos pasó al momento de repensar nuestra tarea de formar en estos tiempos. Da para mucho, da para mucho. Sí, Vanessa, te quedan 2 minutos. Una extensión entonces rápido. de tiempo. El segundo de los puntos es el más polémico, que tiene que ver con la dimensión del impacto. Y lo leo. La segunda tensión tardó un poco más en presentarse, tras unas primeras semanas duras de observancia, de sorpresa, de incertidumbre, se empezó a convivir con algunas dinámicas extrañas, que combinaron por una parte la necesidad de volver a traccionar institucionalmente, al menos desde lo formal y buscando regularizar las tareas que la institución tenía que cumplir en un sentido muy amplio, ajustes de calendario, habilitación de espacios en la virtualidad, revisión de los circuitos de comunicación, etcétera, pero también empezaron a aparecer nuestros comportamientos como sujetos, variados comportamientos como sujetos. En este punto, más allá de reconocer la complejidad del momento y de las situaciones individuales, familiares, colectivas, que para mí es lo prioritario, empezamos a vivir otros trances que han tenido que ver mucho con la tarea.
a la angustia, a las limitaciones tecnológicas, los desbordes por aislamiento, el encierro, la enfermedad que nos cerca. Se sumaron algunas cuestiones que tuvieron que ver con la implosión de espacios, con nuevas presiones, con nuevas compulsiones, aprendizajes, desaprendizajes, el proceso de reconstitución de vínculos y sentidos, y también, y esto es lo que por ahí me interesaba discutir, nuevas formas de especulación. Especulaciones que tienen que ver con ciertas incomodidades, porque la especulación es como que plantea intenciones no dichas o expectativas no manifiestas, y aunque la filosofía no habilite un carácter de sinónimo, esta intención a veces ha tenido visos oportunistas. Es mucho lo que hay para decir, el tiempo es poquito, pero quiero contar, por ejemplo, que las tensiones docentes también estuvieron atravesadas por lo que significó la presión de creer que por el contexto desaparecían las exigencias de práctica en las escuelas. Hablo, en el texto está dicho de otra manera, hay otros ejemplos puestos, pero pienso también en lo que nos ha significado tener que trabajar la empatía, de repensar para quién estamos formando, cómo estamos formando y cómo estamos discutiendo, también la mirada sobre la escuela para la que tenemos que proyectar. Voy a saltar mucho de lo que está dicho en esta parte, y cuento que mi trampolín, por decirlo de alguna manera, hasta que pude volver a la clase, tuvo que ver con especialmente poder pensar en la clase. Lo leo, esto es breve y con esto termino. Dicen las teorías que la clase es la unidad funcional del proceso docente, que es el momento en que se integran todos los elementos del hecho pedagógico en toda su amplitud y complejidad. Contenidos, propósitos, modos de enseñar, de validar un saber, de provocar la transformación de los sujetos. Estos no se pueden ver como una suma aislada de ellos para obtener un todo, sino como un sistema de influencias que se caracterizan por su integridad, por la interacción de sus elementos y por los nexos, vínculos y relaciones que condicionan su estructura. En este camino estamos, el de recuperar los momentos de diálogo que nos hacen posible, que configuran nuevas formas de ser y que recuperan los sentidos de la formación como un espacio vital. Gracias.